Hola, buenas noches. El mundo animal está lleno de misterios, pero a veces, algunas historias van más allá de lo imaginable. Hoy exploraremos relatos donde los animales parecen imitar conductas humanas, cruzando la frontera entre lo instintivo y lo racional. ¿Son solo coincidencias sorprendentes o hay algo más detrás de estos comportamientos? Desde extrañas reuniones de cuervos hasta gatos que parecen guardar secretos, estas historias nos harán preguntarnos si realmente conocemos a las criaturas que nos rodean. Si eres de los que disfrutan el misterio y te encanta explorar lo desconocido, quédate conmigo, porque lo que escucharás hoy te dejará pensando. Sin más preámbulos, comencemos. Nunca pensé que terminaría escribiendo algo como esto. Siempre he sido un hombre lógico, alguien que no cree en lo sobrenatural. Pero lo que experimenté en aquel pueblo cambió mi vida para siempre. Ahora siento que debo contar mi historia antes de que el miedo me devore por completo. Todo comenzó cuando mi abuela falleció y heredé su vieja casa en un pueblo apartado. La casa estaba al pie de una colina que los lugareños llamaban la colina de las plumas negras. Desde el primer día, los aldeanos parecían evitarme. No era hostilidad, sino algo más extraño, como si temieran incluso estar cerca de mí. Sus miradas se volvían aún más desconfiadas cuando mencionaba la colina. «Aléjate de allí», me dijo una anciana con voz temblorosa. «Los cuervos no son lo que parecen». Al principio pensé que era una advertencia sin sentido, una superstición rural. Pero había algo en sus ojos, una mezcla de miedo y desesperación, que me dejó intranquilo. La casa era vieja y estaba llena de objetos antiguos de mi abuela. Había fotos familiares en blanco y negro, muebles cubiertos de polvo, y un aire de abandono que hacía que cada rincón crujiera con mis pasos. Pero lo que más llamó mi atención fue una colección de libros en la sala principal. Muchos eran grimorios viejos, encuadernados en cuero con símbolos extraños en sus portadas. Uno de ellos estaba abierto en una página que hablaba del pacto de las plumas. Recuerdo que leí la frase: «No observes a los que caminan bajo las sombras, o ellos te observarán para siempre». Esa noche fue la primera vez que los escuché. Era cerca de la medianoche, y un sonido extraño me despertó. Algo rascaba la ventana de mi habitación. Me levanté con cautela, tratando de convencerme de que sería una rama golpeada por el viento, pero al abrir las cortinas me encontré con algo que me heló la sangre. Un grupo de cuervos me observaba fijamente desde el árbol más cercano. No graznaban, no se movían, solo estaban ahí, mirándome. Sentí que esos ojos negros brillaban con una inteligencia antinatural. Cerré las cortinas de golpe, pero el sonido continuó. Fue una noche interminable. Al día siguiente, decidí que no podía vivir con ese miedo constante. Subí a la colina para demostrarme que todo era mi imaginación. Llevé una linterna y mi cámara, decidido a documentar cualquier cosa que pudiera ser la causa de los ruidos. A medida que ascendía, el aire se volvía más pesado. El silencio era abrumador, roto solo por el crujir de las hojas bajo mis pies. La cima de la colina estaba cubierta de plumas negras. Había tantas que parecía imposible que todo ese material pudiera venir de los cuervos locales. Formaban patrones extraños, casi como símbolos. Fue entonces cuando los vi. Al principio, eran solo sombras moviéndose entre los árboles. Luego aparecieron claramente. Cuervos, pero caminaban como humanos. El miedo me paralizó. No podía entender lo que estaba viendo. Se movían torpemente, como si sus cuerpos no estuvieran diseñados para caminar, pero lo hacían de una manera deliberada. Entonces, uno de ellos se detuvo frente a mí. Era más grande que el resto, y sus ojos eran diferentes. Parecían humanos. «Has roto el pacto», dijo con una voz que no debería ser posible. Era rasposa, casi como un susurro, pero clara. Mi corazón se detuvo. ¿Cómo podía hablar? Retrocedí, pero tropecé con una raíz y caí al suelo. Fue entonces cuando comenzaron a cambiar. Sus cuerpos se retorcieron de una manera grotesca. Las alas se alargaron hasta formar brazos delgados y deformes, y las patas se extendieron en piernas descarnadas.
Sus picos seguían allí, pero sus rostros ahora tenían una expresión más humana, aunque completamente antinatural. Sus movimientos eran erráticos, como si estuvieran aprendiendo a usar sus nuevos cuerpos. «Nos has observado», dijo uno de ellos, con una voz que resonó en mi mente más que en el aire. «Y ahora, serás uno de nosotros». Intenté correr, pero mis piernas no respondieron. Estaba atrapado, congelado por el miedo o por algo que no podía ver. Los cuervos hombres comenzaron a rodearme. Su risa, una mezcla entre un graznido y un sonido humano distorsionado, llenó el aire. Era grotesca, burlona. Sentí como algo oscuro me envolvía, como si las plumas negras se elevaran del suelo y me consumieran. No recuerdo cómo llegué a casa. Solo sé que desperté en mi cama, pero algo no estaba bien. Fui al baño y me miré en el espejo. Mis ojos, no eran mis ojos. Eran negros, como los de un cuervo, brillantes y fríos. Desde entonces, no puedo escapar de ellos. Los veo en todas partes, mirándome desde los árboles, desde las sombras. A veces, en los días más oscuros, siento que me estoy convirtiendo en uno de ellos. Y lo peor de todo es que escucho sus voces en mi mente. Susurran cosas que no entiendo, pero sé que tienen un propósito. Siento que mi tiempo como humano se está acabando. No sé por qué siento la necesidad de escribir todo esto. Tal vez es un intento desesperado por encontrar algo de paz, o quizás solo quiero advertirle a alguien, a cualquiera, antes de que sea demasiado tarde. Mi vida ha cambiado de formas que nunca imaginé, y todo empezó el día que llevé a Salem a mi casa. Siempre he sido amante de los gatos. Los he considerado criaturas independientes, misteriosas y tranquilas, una compañía perfecta para alguien como yo que prefiere la calma al bullicio. Así que, después de mudarme a una casa nueva en las afueras de la ciudad, decidí visitar un refugio para adoptar un gato. Quería llenar ese vacío que sentía al vivir solo. Nunca pensé que mi decisión me llevaría a esto. Salem no estaba en el refugio como los demás gatos. No estaba en una jaula ni en los registros. Lo encontré en un rincón oscuro, entre cajas de cartón y jaulas vacías. Era negro como la noche, con ojos verdes tan intensos que parecían fosforescentes bajo la tenue luz de la habitación. Me miró fijamente desde que entré, como si me estuviera esperando. Cuando pregunté por él, los trabajadores parecían confundidos. Ninguno sabía cómo había llegado ahí. Quizás se coló desde la calle, dijo una empleada encogiéndose de hombros. Pero puedes llevártelo si quieres. Parece que le agradas en retrospectiva, debería haber sospechado. Pero algo en mí se sintió obligado a llevarlo. Así que firmé los papeles para la adopción, aunque oficialmente no pertenecía al refugio, y lo llevé a casa. Al principio, Salem parecía un gato normal. Pasaba gran parte del día durmiendo y por las noches recorría la casa, explorando cada rincón. Pero desde el principio hubo algo en él que no me parecía del todo correcto. Era el silencio. Nunca lo escuché maullar. Su única vocalización era un ronroneo extraño, profundo, que no sonaba como el de ningún otro gato que hubiera conocido. Más que un ronroneo, era un zumbido constante, como si tuviera un motor pequeño en su interior. Los primeros días fueron tranquilos, aunque el ronroneo me resultaba un poco inquietante, especialmente cuando lo escuchaba resonar por la casa en medio de la noche. Pero todo cambió la tercera noche. Me desperté de golpe, sin saber por qué. Miré el reloj. Eran exactamente las 3:33 am. El número me resultó curioso, pero lo ignoré. Todo estaba en silencio, excepto por ese ronroneo bajo y constante. Miré hacia el pie de la cama, donde Salem solía dormir, pero no estaba ahí. Entonces lo vi. Estaba sentado en el umbral de la puerta, inmóvil, mirándome con esos ojos verdes que parecían brillar en la oscuridad. Algo en su postura me puso nervioso. No era como si estuviera sentado de manera relajada, sino rígido, como una estatua. Parecía estar observándome, estudiándome. «Salem», murmuré, mi voz temblorosa. Pero no hizo ningún movimiento. Después de unos minutos, se levantó y salió de la habitación en silencio.
Intenté convencerme de que solo estaba siendo un gato extraño, pero no pude volver a dormir. Las cosas comenzaron a escalar rápidamente. Una noche, mientras veía televisión, noté que Salem estaba sentado en el pasillo, mirándome. Pero había algo raro en él. Sus ojos no parecían moverse como los de un gato normal. Parecían más conscientes. Humanos. Al principio pensé que era mi imaginación, pero entonces ocurrió algo que no pude ignorar. Apagué la televisión y fui a la cocina a buscar un vaso de agua. Cuando regresé, Salem ya no estaba en el pasillo. Lo encontré en la sala, sentado frente al espejo grande que colgaba en la pared. Pero no estaba mirándose a sí mismo, sino algo más. Su reflejo no coincidía con sus movimientos. Si movía la cabeza, su reflejo tardaba en reaccionar, como si algo dentro del espejo estuviera imitando sus movimientos de forma imperfecta. Congelado por el miedo, retrocedí lentamente hacia mi habitación. Cerré la puerta con seguro y me quedé despierto toda la noche, escuchando ese ronroneo que ahora parecía rodearme. La noche que selló mi terror ocurrió una semana después de adoptarlo. Había salido a hacer compras y regresé al anochecer. Todo en la casa estaba oscuro, excepto por una tenue luz proveniente de mi habitación. Sabía que la había apagado antes de salir, y mi corazón comenzó a latir con fuerza. Subí las escaleras lentamente, cada paso acompañado por un crujido que resonaba en el silencio. Cuando llegué a la habitación, Salem estaba sentado en la cama, mirando la pared. Pero había algo más. Arañazos profundos cubrían la madera del suelo y las paredes. Parecían formar símbolos, como si alguien hubiera grabado runas con garras gigantes. Y entonces lo vi. En la esquina de la habitación, había algo que no podía explicar. Una sombra negra, más oscura que cualquier sombra natural, se movía lentamente hacia Salem. Pero no parecía amenazarlo. Parecía reverenciarlo. Salem giró la cabeza hacia mí, y por primera vez desde que lo llevé a casa, abrió la boca. Lo que salió no fue un maullido. Fue un sonido profundo, gutural, como si algo estuviera hablando a través de él. «Ahora lo entiendes», dijo una voz dentro de mi cabeza. No estoy seguro si salió de Salem o de la sombra, pero no importaba. Sentí como si mi mente se rompiera. Corrí fuera de la habitación, fuera de la casa, y no he vuelto desde entonces. Ahora vivo en un pequeño apartamento, lejos de aquel lugar. Pero Salem sigue apareciendo. Lo veo en los reflejos de los espejos, en las sombras que parpadean al borde de mi visión. Y cada noche, a las 3:33 am, escucho ese ronroneo. Me está llamando, y sé que no puedo escapar para siempre. En las afueras de mi pueblo, donde el asfalto se convierte en tierra y los sonidos de la civilización desaparecen, hay un parque. O, al menos, lo que una vez fue un parque. Ahora, lo único que queda de él son sombras de su pasado. Los columpios chirrían al menor viento, oxidados y colgando precariamente de cadenas que parecen estar al borde de romperse. El carrusel, que en algún momento debió girar lleno de risas infantiles, yace detenido, invadido por la maleza. Todo tiene un aire de abandono, como si el tiempo mismo hubiera decidido ignorar ese lugar. Pero el parque no está vacío. No lo está por completo. Desde que era niño, siempre hubo rumores. Los mayores nunca hablaban de ello directamente, pero los más valientes entre nosotros, los niños, compartíamos las historias en susurros. Decían que, en las noches más oscuras, una cabra, enorme y de ojos negros, se sentaba en uno de los columpios y se balanceaba en silencio. Los pocos que aseguraban haberla visto decían que se movía con una lentitud perturbadora, adelante y atrás, como si esperara pacientemente. Según las historias, si te quedabas demasiado tiempo observándola, te vería también. Y una vez que cruzabas su mirada, algo en tu vida cambiaba para siempre. Yo siempre pensé que eran solo cuentos. Historias para asustar a los niños y mantenernos lejos del parque en ruinas. Pero, con los años, esas historias persistieron, pasando de generación en generación, hasta convertirse en una especie de mito local.
Incluso los adultos evitaban el parque, aunque nunca lo admitieran abiertamente. Y, como suele suceder, lo prohibido se volvió irresistible. Tenía 17 años cuando decidí que tenía que comprobarlo por mí mismo. La curiosidad me consumía desde hacía tiempo, y aunque había escuchado advertencias suficientes para hacerme dudar, me convencí de que todo era producto de la imaginación colectiva. Así que, una noche sin luna, cuando el pueblo estaba sumido en el silencio más profundo, tomé mi linterna y me dirigí al parque. El camino hacia allí parecía interminable. Cada paso que daba resonaba como un eco en el aire inmóvil, y el crujir de las hojas bajo mis pies sonaba exageradamente fuerte en la quietud. Al llegar al parque, me detuve en el límite del terreno, observando las sombras que proyectaban las estructuras oxidadas bajo la tenue luz de mi linterna. El lugar tenía un aire de abandono absoluto, pero también algo más, algo que no podía describir con palabras. Era como si el parque mismo estuviera vivo, observándome. Avancé lentamente hacia el área de los columpios. El viento había cesado, pero una de las cadenas se balanceaba ligeramente, produciendo un chirrido rítmico que hacía eco en la oscuridad. Fue entonces cuando lo vi. Había una figura sentada en el columpio del centro. Al principio, pensé que era una persona. Estaba de espaldas, con un sombrero de ala ancha que ocultaba su cabeza y una chaqueta oscura que le caía hasta las rodillas. Se balanceaba lentamente, adelante y atrás, sin esfuerzo, como si el aire mismo lo empujara. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, pero mi curiosidad era más fuerte que mi miedo. Avancé un poco más, iluminando la figura con mi linterna. Lo que vi hizo que mi aliento se atascara en mi garganta. No era humano. Era una cabra. Su pelaje era negro como la noche, lustroso pero inquietante, y sus patas delanteras sujetaban las cadenas del columpio como si fueran manos. Sus movimientos eran fluidos, casi elegantes, pero había algo antinatural en ellos, como si cada gesto estuviera diseñado para inquietar. Entonces giró la cabeza y me miró. Sus ojos eran pozos de oscuridad infinita, sin reflejo ni vida, y sin embargo, podía sentir su mirada perforándome. Era como si estuviera viendo directamente dentro de mí, desenterrando cada temor, cada inseguridad, cada secreto que nunca quise compartir. Te esperaba, dijo, con una voz que era más un susurro profundo que resonaba en los rincones más oscuros de mi mente. Quise responder, pero mi garganta estaba seca. Todo mi cuerpo estaba paralizado, como si su mirada me hubiera robado la capacidad de moverme. Finalmente, logré murmurar. ¿Quién eres? La cabra inclinó ligeramente la cabeza, como si estuviera evaluándome, y luego dejó de balancearse. Se levantó del columpio con una gracia inquietante, y solo entonces me di cuenta de su tamaño. Era más alta de lo que debería ser, imponente, y su sombra parecía extenderse más de lo normal, envolviendo el área a su alrededor. No importa quién soy, dijo, caminando hacia mí con pasos lentos y deliberados. Lo importante es por qué estás aquí. Yo, solo quería ver si las historias eran ciertas, respondí, aunque mi voz temblaba con cada palabra. La cabra sonrió, o al menos eso parecía. Su boca se curvó de una manera que no debería ser posible, mostrando unos dientes afilados que destellaron a la luz de mi linterna. Las historias siempre son ciertas, dijo. Pero las respuestas tienen un precio. De repente, se detuvo y señaló con una de sus patas hacia el carrusel al otro lado del parque. Mira, dijo. Mi linterna siguió la dirección que señalaba, y lo que vi hizo que mi corazón se detuviera. El carrusel, cubierto de maleza y oxidado, no estaba vacío. Había figuras sentadas en él, figuras humanas, o al menos lo parecían. Pero no se movían. Estaban inmóviles, congeladas en posiciones extrañas, con expresiones de terror absoluto en sus rostros. Era como si fueran parte del carrusel, como si hubieran sido absorbidas por el metal oxidado. Ellos también vinieron buscando respuestas, dijo la cabra, volviendo a mirarme. Pero no entendieron las reglas. ¿Qué reglas? Pregunté, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. La cabra sonrió de nuevo, más ampliamente esta vez, y señaló el columpio vacío junto al suyo. Siéntate, dijo. Y juega conmigo.
Estoy escribiendo esto lo más rápido que puedo. Ya no sé cuánto tiempo me queda. Si encuentras esta carta, por favor, léela. Necesito que alguien entienda lo que pasó aquí. Lo que te voy a contar puede sonar absurdo, como el delirio de un hombre al borde de la locura, pero te juro que todo es real. No estoy inventando nada. Todo empezó hace unos meses, aunque, si soy honesto, ya había señales antes. Mis perros, Max, Clara y Toby, eran mi familia. Max, un pastor alemán fuerte y siempre alerta, había sido el primero en llegar. Lo adopté cuando era un cachorro, con las patas demasiado grandes para su cuerpo. Clara, una golden retriever de mirada dulce, llegó un par de años después. Era un regalo de un viejo amigo que ya no podía cuidarla. Y Toby, el beagle, apareció una mañana en mi puerta, con una oreja caída y un entusiasmo que me conquistó al instante. Durante años pensé que ellos eran lo único estable en mi vida, mi refugio. Ahora desearía nunca haberlos llevado a casa. Hace unos meses, noté que Max había cambiado. Siempre había sido protector, un líder nato, pero comenzó a mirarme de una manera extraña. Era una mirada penetrante, como si estuviera evaluándome, midiendo cada uno de mis movimientos. Clara y Toby también cambiaron. Antes eran juguetones, inocentes, pero ahora seguían a Max como si fueran sus subordinados. Ya no respondían directamente a mis órdenes. Siempre miraban a Max primero, como si esperaran su aprobación. Una noche, mientras intentaba conciliar el sueño, escuché un ruido proveniente de la sala. No era un ladrido ni un movimiento típico de perros. Era algo más, deliberado, como si estuvieran moviendo cosas. Bajé con cautela, y lo que vi me dejó helado. Estaban sentados alrededor de la mesa del comedor. Max estaba en el centro, y Clara y Toby lo flanqueaban a ambos lados. Parecía que estaban reunidos. Cuando encendí la luz, se dispersaron rápidamente, pero no antes de que notara algo extraño en la mesa. Marcas de bolígrafo y una hoja de papel. Parecía que alguien había intentado escribir algo. Traté de ignorarlo, pensando que quizá estaba exagerando. Pero las cosas solo empeoraron. Comencé a notar que desaparecían cosas de la casa. Mis llaves, mi billetera, incluso mi teléfono en una ocasión. Siempre reaparecían en lugares donde ya había buscado antes. Una tarde, mientras limpiaba el sótano, encontré un pequeño escondite detrás de unas cajas. Allí estaban mis llaves, mi billetera y algo más. Había un mapa de mi casa, con rutas marcadas en bolígrafo. Algunas líneas llevaban directamente a mi habitación, y había una gran X sobre mi cama. El temor empezó a apoderarse de mí. No podía ignorar lo que estaba ocurriendo. Decidí instalar cámaras de seguridad en la casa. Necesitaba saber qué estaba pasando cuando no estaba mirando. Lo que capté en esas grabaciones fue suficiente para quitarme el sueño. En una de las noches, vi a Max parado sobre dos patas, junto a la ventana del salón. Miraba hacia afuera, como si esperara algo o a alguien. Clara y Toby estaban sentados junto a él, inmóviles, atentos. En otra grabación, Max movía una silla hacia la puerta principal, y Clara le seguía con lo que parecía una hoja en la boca. Era como si estuvieran planeando algo. Entonces encontré el agujero en el patio trasero. Fue lo que confirmó mis peores temores. Estaba recién cavado, con la tierra apilada a un lado. Dentro del hoyo había una pala y una de mis camisetas, cubierta de tierra. No podía explicarlo. ¿Cómo podían haber hecho algo así? ¿Cómo podían siquiera saber lo que estaban haciendo? Pero lo peor no era el agujero. Esa misma noche, escuché un ruido en el patio. Miré por la ventana, y ahí estaban los tres, parados junto al agujero, mirándome. No ladraron, no se movieron. Solo me observaron, como si quisieran que entendiera el mensaje. Desde entonces, no he podido dormir. Paso las noches encerrado en mi habitación, escuchando cómo se mueven por la casa. A veces escucho sus garras raspando la puerta. A veces susurros que no logro entender. Intenté confrontarlos una vez, pero Max me mostró los dientes, y Clara y Toby lo flanquearon como si estuvieran listos para atacar. Ya no son mis perros.
No sé qué son, pero no son míos. Anoche fue el peor momento. Había decidido revisar las grabaciones más recientes cuando escuché un ruido fuerte en el piso de abajo. Bajé, armado con un cuchillo que había tomado de la cocina. Los encontré en la sala, alrededor de la mesa otra vez. Pero esta vez, no huyeron. Max estaba sentado al centro, y en la mesa había algo que me quitó el aliento. Mis llaves, mi billetera y mi teléfono. Todo perfectamente colocado frente a él, como si estuvieran esperándome. Corrí al baño y me encerré. Bloqueé la puerta con lo que pude encontrar, pero no sé cuánto tiempo más resistirá. Ellos están afuera. Puedo escuchar a Max empujando la puerta con su peso. Clara está gimiendo, un sonido bajo, inquietante, como si quisiera calmarlo. Toby raspa la madera con sus garras, y el sonido me está volviendo loco. Sé que saben lo que estoy haciendo. Sé que están esperando el momento para entrar. Por favor, si encuentras esta carta, avisa a alguien. Haz que el mundo sepa lo que pasó aquí. No son solo perros. No lo son. Y si logran entrar, diles que lo intenté. Diles que luché. Ahora están tocando la puerta. Adoptar a Rex fue una decisión que tomó toda mi familia, un acuerdo unánime. Mi esposa, Camila, y mis hijos, Daniel y Valeria, estaban convencidos de que un perro traería alegría y energía al hogar. Rex era un pastor alemán majestuoso, con un pelaje negro y marrón brillante y unos ojos amarillos que parecían más profundos de lo que debería ser posible. Lo encontramos en un refugio local, y el personal no dejó de alabar lo inteligente y tranquilo que era. Nos aseguraron que sería el compañero perfecto, y no tardamos en llevarlo a casa. Durante las primeras semanas, todo fue idílico. Rex se integró perfectamente. Jugaba con los niños, corría en el jardín y pasaba las tardes echado junto a Camila mientras ella leía. Era obediente, cariñoso y mostraba una sorprendente capacidad para aprender trucos en cuestión de minutos. Pero poco a poco empezaron a suceder cosas. Pequeños detalles que en su momento no parecieron importantes, pero que ahora, al recordarlos, me llenan de escalofríos. La primera vez que noté algo extraño fue una noche cuando estaba trabajando en mi despacho. Eran cerca de las 10, y el resto de la familia ya estaba dormido. De repente, escuché a Camila llamándome desde la cocina. «Ven aquí, rápido», dijo, su tono urgente. Me levanté de inmediato y bajé las escaleras, pero cuando llegué a la cocina no había nadie. El lugar estaba en completo silencio, excepto por el sonido del reloj de pared. Subí de nuevo a nuestro dormitorio y encontré a Camila dormida profundamente. Pensé que quizá había imaginado la voz. Estaba cansado, después de todo. Pero ahora sé que no fue mi imaginación. Unos días después, Daniel y Valeria comenzaron a tener experiencias similares. Daniel me dijo que había escuchado mi voz llamándolo desde el jardín, pero cuando fue a buscarme, no había nadie. Valeria, por su parte, afirmó haber oído a su madre cantando una canción en el sótano mientras ella estaba arriba preparando la cena. Lo más perturbador fue que ambos coincidieron en algo. Las voces eran perfectas, idénticas a las nuestras, pero algo en el tono, en la forma en que pronunciaban las palabras, no estaba bien. Rex, mientras tanto, parecía disfrutar de la confusión. Siempre estaba cerca cuando sucedían estas cosas, observándonos con esos ojos que parecían capaces de leer nuestros pensamientos. Al principio, Camila y yo pensamos que eran coincidencias. Tal vez era el estrés del trabajo, la escuela y los deberes del hogar acumulándose. Pero las cosas empezaron a empeorar. Una noche decidí quedarme despierto para observar a Rex. Algo en su comportamiento me hacía sentir incómodo. Me senté en el sofá, fingiendo estar dormido, y esperé. Eran las 3 de la mañana cuando lo vi moverse. Caminó lentamente por el pasillo, deteniéndose frente a la puerta de la habitación de los niños. Y entonces escuché la voz de Valeria llamando a Daniel desde el cuarto de baño. Pero sabía que Valeria estaba dormida en su cama. Rex giró la cabeza hacia mí, y en ese momento me di cuenta de que sabía que lo estaba observando.
Se acercó a mí, se sentó frente al sofá y dejó escapar un sonido extraño, un gruñido bajo que casi parecía una risa. Desde esa noche, empecé a grabar lo que sucedía en la casa. Instalé cámaras en los pasillos y en las habitaciones principales, esperando capturar algo que confirmara mis sospechas. Lo que vi en esas grabaciones me hizo cuestionar todo lo que creía saber. En una de las noches, Rex estaba parado frente al cuarto de Daniel, mirando fijamente la puerta. Luego, desde su boca, salió la voz de Daniel, llamando a su hermana. Valeria, ven aquí. Necesito tu ayuda. Era idéntica, perfecta, pero sabía que no era él. En otra grabación, vi a Rex sentado en la cocina, sus ojos fijos en la cámara, como si supiera exactamente dónde estaba. Intenté mostrarle las grabaciones a Camila, pero se negó a verlas. Me dijo que estaba obsesionándome, que estaba dejando que el estrés se apoderara de mí. Pero yo sabía que no estaba loco. Sabía que Rex no era solo un perro. Las tensiones en la casa continuaron creciendo. Los niños comenzaron a tener pesadillas recurrentes. Decían que escuchaban nuestras voces llamándolos durante la noche, pero que cuando salían de sus habitaciones, no encontraban a nadie. Camila se volvió distante, irritable. Decía que sentía que siempre alguien la estaba observando, incluso cuando estaba sola en casa. Y siempre, Rex estaba ahí, en el fondo, como una sombra silenciosa. Anoche fue el peor momento. Camila decidió llevar a los niños a casa de su hermana por unos días. Me quedé solo con Rex, decidido a enfrentar lo que fuera que estaba ocurriendo. Las voces comenzaron poco después de que ellos se fueron. Primero fue la de Daniel, llamándome desde el sótano. Luego Valeria, llorando desde el jardín. Y finalmente la voz de Camila, gritando mi nombre desde la cocina. Pero sabía que no eran ellos. Sabía que era Rex. Lo encontré en la sala, sentado en el sofá, mirándome con esos ojos imposibles. ¿Por qué no vienes aquí?, dijo. Pero no era su voz. Era la mía. Ahora estoy encerrado en mi habitación. Puedo escuchar cómo camina por el pasillo, sus garras raspando el suelo. Las voces no se detienen. Gritan mi nombre, susurran cosas que no entiendo, ríen. Y Rex está ahí afuera, esperando. Si alguien escucha esta historia, por favor, créanme. Rex no es un perro. Nunca lo fue.